los sueños, vinieron tribulaciones. Así que yo quiero hablar un poco de José. Ahora, noten bien, quiero hablar bajo el tema José no puede morir. Dígale de su lado, José no puede morir. José no puede morir. Ahora, vamos a entender entonces quién es José o qué significa José. ¿Qué quiere decir José? Noten bien, cuando usted va al original hebreo, José quiere decir Dios añade. Así que si usted es un José, quiere decir que donde quiera que usted llegue, algo será añadido. Si el José está en usted, si el soñador está en usted, donde quiera que usted llegue, algo se tiene que añadir. José también significa el que eleva. Note bien, el que añade, el que eleva. Quiere decir que donde quiera que usted llegue, si hay un soñador, si hay un José en usted, la atmósfera tiene que elevarse a otro nivel. Algo tiene que cambiar, algo tiene que sobresalir, algo tiene que subir. ¿Sabe qué? Y es bueno que cuando usted llega a los lugares, la atmósfera suba. Yo no sé si usted ha llegado quizás a algún lugar. A mí me pasa muchas veces, llego quizás a un restaurante, el restaurante está vacío y de momento se llenó. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Cuando el restaurante se llena, las ventas suben. Yo soy el que eleva. Cuando yo llego, la gente llega tras de mí y las ventas se elevan. En esos días estaba yo en un restaurante y me acuerdo que llegué allí y pedí mi plato y el restaurante estaba vacío, había como 3 o 4 personas y de momento se llenó. Y el mesero que vino a traerme el plato me dijo, ya, rayo, pues está vacío ahora mismo. Y yo dije, es que yo llegué, papá. Y se me quedó mirando porque este negro, ¿quién es? Pero que cuando tú entiendes lo que hay en ti, cuando tú entiendes que hay un soñador, que tú eres un José, tú tienes que añadir, tú tienes que elevar. Ahora me gusta también la otra definición. Dice que José significa el que multiplica. El que multiplica. Así que si tú eres un José, tú estás diseñado para multiplicación. No para resta ni para división, para multiplicación. Por eso cuando usted ve la vida de José, usted nota que donde quiera que José iba, todo se multiplicaba. Donde quiera que José iba, las cosas prosperaban. ¿Sabe por qué? Porque ya su nombre simplemente marcaba lo que él era. Ya su nombre simplemente marcaba lo que él había de ser. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos con los nombres que le ponemos a nuestros hijos. Porque los nombres denotan destino. Los nombres hablan de lo que tu hijo podrá ser. Así que es importante, ya José venía marcado, José, el que añade, el que eleva, el que multiplica. Pero ahora José es el escogido de Dios. ¿Para qué? Para hacer grandes cosas en su generación. José no fue cualquier persona, José fue el que marcó la generación luego de Jacob. Si usted nota, la Biblia siempre dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y no dice luego Dios de José. Pero ¿sabes qué? José marcó la tendencia que iba a ser después de Jacob. Y quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Y cuando usted busca dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero el capítulo 37 me enseña algo poderoso. Y en el versículo 1, mira lo que dice Génesis 37:1. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y mira lo que dice el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob, José. Escuchen bien, esta es la historia de la familia de Jacob, José. Quiere decir que quien continuó la historia fue José. Quiere decir que quien mantuvo viva esa generación fue José. Y si usted se pone a pensar, Jacob tuvo 12 hijos, pero quien marcó la historia luego de Jacob fue José. Y esta es la historia de la familia de Jacob, José. Pudo haber sido Rubén, pudo haber sido Zabulón, Neftalí, pudo haber sido Simeón, cualquiera de ellos, pero no, Dios dijo, quien va a continuar la historia es José. ¿Por qué José? Porque José es el que añade, porque José es el que eleva, porque José es el que multiplica. Y cuando Dios va a continuar una generación, Él no la va a continuar con cualquiera, Él la va a continuar con alguien que pueda multiplicar lo que Dios quiere hacer. Él la va a continuar con alguien que pueda extender el sueño de Dios sobre la tierra. Él la va a continuar con alguien que pueda continuar y que pueda entender su capacidad de multiplicación
multiplicación, para que el sueño de Dios se mantenga vivo. Así que es importante que José no muera en tu vida. Cuando nosotros fuimos diseñados, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de soñar. Y si Dios nos dio la capacidad de soñar, Dios nos está diciendo: para mí tú eres José, para mí tú eres el que añade, tú eres el que multiplica, tú eres el que eleva. Ahora José no puede morir en tu vida. Hay muchas veces que la angustia, los dolores, las cosas que suceden en nuestra vida marcan un paso, y muchas veces el José que hay en nosotros se muere. Los sueños los tiramos a un lado y pensamos que ya se acabó todo. Los sueños los metemos en una gaveta, se llenan de polvo y nos olvidamos de ellos. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te da un sueño, no importa lo que tú puedas estar atravesando, el sueño de Dios se tiene que cumplir en tu vida, porque si Dios me lo habló, dice la palabra que ella no torna atrás vacía, y que la palabra que Dios te da es para cumplir el cometido por el cual es enviada. Así que si Dios te habló de un sueño grande, si Dios te habló de grandeza, si Dios te habló de expansión, de multiplicación, puede ser que estés viviendo todo lo contrario, pero es solamente cuestión de tiempo para que el sueño de Dios se avive en ti, despierte y pueda ver la manifestación de Él. Ahora es importante que el sueño de Dios, no importa dónde tú estés, se mantenga vivo, lo tenga siempre presente. ¿Sabes? Dice que Dios marcó a José y dijo: esta es la historia de la familia de Jacob, José. Y ahora José era un hombre marcado para continuar una historia de patriarcas. ¿Sabe? La asignación de José no era cualquier asignación. José tenía que continuar lo que comenzó Abraham, padre de la fe. Josué tenía que continuar lo que continuó Isaac en el lugar de Abraham. Y sabe que cuando usted lee la palabra, usted nota que Isaac hizo cosas mayores que su padre Abraham. Dice que cuando hubo una segunda hambre en Egipto, dice que Isaac se mantuvo. Cuando hubo la primera hambre en Egipto, dice que Abraham descendió a Egipto. Cuando hubo la primera hambre en Canaán, dice que en Israel, dice que Abraham descendió a Egipto. Pero cuando hubo la segunda hambre, dice que Isaac se quedó en Egipto. Y Dios le dijo: no te muevas de aquí. Tu padre descendió a Egipto, pero tú no tienes que ir a Egipto a buscar nada. Siembra en esta tierra. Y dice que allí sembró en Gerar. Y dice que allí en tierra de sequía se multiplicó. Lo que no pudo hacer Abraham en la tierra de sequía, lo hizo Isaac. Pero ahora Jacob viene y hace algo mucho mayor. Porque ahora Jacob dice que se fue yendo de su hermano Esaú, pero llegó a un cierto lugar. Y cuando Jacob llegó a aquel cierto lugar, dice que allí recostó su cabeza sobre una piedra, y dice que los cielos le fueron abiertos, y él pudo ver el cielo abierto y vio ángeles que bajaban, ángeles que subían. Él pudo ver a Dios cara a cara y dijo: oh, ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Ahora Jacob tenía una revelación de Dios que Isaac y Abraham no tuvieron, porque él vio los cielos abiertos. Pero ahora hay que continuar esta historia, y Dios escoge a José. ¿Y por qué a José? Porque José era un joven que tenía la capacidad de creerle a Dios como ninguno de sus otros hermanos se podía creer. José era un hombre, un joven que tenía la capacidad de ver el sueño de Dios, internalizarlo, y no importando lo que pudiera estar pasando, en todo momento decir: el sueño de Dios se tiene que cumplir. El sueño de Dios tiene que venir a realidad. El sueño de Dios tiene que venir a manifestación. Ahora tenemos un José que va a marcar la historia luego de Jacob. Y esta es la historia de la familia de Jacob, José. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Sabes? Dice que le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, entonces tenemos que entender qué significa la túnica. Entonces, la túnica es un atuendo que usaban los israelitas. Todos ellos lo usaban, todos. Pero no todos podían usar una túnica de colores, porque una túnica de colores era muy costosa. Una túnica de colores denotaba autoridad. Cuando alguien caminaba con una túnica de colores, denotaba autoridad. Por eso la túnica con la que andaba Jesús era una túnica color púrpura, de un solo coser, de un solo tejido. Eso denotaba ¿qué? Autoridad.
Y ahora tenemos un José que le ponen una túnica de colores diciendo: tú eres el que tiene la autoridad. Pero no te bien que José era el menor sobre sus hermanos. Dice: tú eres el que tiene la autoridad. Y le ponen una túnica de colores. La túnica de colores denota autoridad, denota unción, denota exclusividad. No todo el mundo andaba con una túnica de colores. Y ahora entonces Jacob, para marcar el paso de José, le cambia las vestiduras. Yo no sé si tú puedes entender, pero cuando tú viniste al Señor, dice la palabra que Él te cambió las vestiduras. Ahora Él te puso una túnica de colores que denota que tú tienes la autoridad de Dios, que denota que tú eres el José para extender la generación de Dios aquí en la tierra, que denota que tú tienes la unción, el poder, la capacidad de multiplicar, de expandir, de extender. Ahora note bien, me fijaba yo en la túnica, y la túnica era de colores, pero ¿sabe qué? La túnica tenía que entrar por la cabeza. No era ese paño que ponían así, no, era una túnica completa. Por ende, la túnica tenía que entrar por la cabeza. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? La unción siempre viene por la cabeza. Y ahora cuando José se está poniendo la túnica de colores, Dios le está diciendo: te estoy dando la unción, te estoy dando el poder, te estoy dando exclusividad, te estoy separando del montón. Ya tú no eres igual que ellos. Por eso sus hermanos le aborrecieron. Porque cuando la gente denota que tú tienes autoridad y que no eres igual que ellos, muchos te envidian. ¿Por qué? Porque quieren tener lo mismo que tú tienes. Y ahora José estaba marcado, estaba separado para marcar una historia, y sus hermanos no lo entendieron, pero José lo entendió. Así que ahora cuando José es marcado, lo que está diciendo es: tú eres el que marcará el destino de nuestra familia. Y dice que José fue puesto con la túnica. Escucha bien, es importante que usted entienda esto. Dice que José se le fue puesta la túnica. Y ahora dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron más aún a causa de sus sueños y sus palabras. Ahora no te bien que cuando le aborrecieron más, dice: y soñó José aún otro sueño. Porque cuando la gente te aborrece, te tira, te vitupera, Dios te da un sueño mayor al anterior para que puedas confirmar y afirmar que el sueño que viste primero es de Él. Porque hay gente que cuando vienen a ti sueños y tú se los cuentas, te los quieren robar. Pero no, eso no se va a dar. Pero Dios viene y dice: José, ok, ellos te aborrecieron, no entendieron el sueño, te lo voy a confirmar. Y ahora le confirma el sueño que Dios le está dando a José. Es un sueño de poder, es un sueño de autoridad. Dios le está diciendo a José: tú vas a gobernar, tú vas a tener poder, la gente se inclinará a ti, la gente tendrá que ver en ti un poder, una unción, una diferencia. ¿Sabes qué Dios le estaba diciendo a José? Tú serás poderoso, tú vas a gobernar, aún sobre tus hermanos, no solamente sobre tus hermanos, sino sobre tu madre y sobre tu padre, también gobernarás. Porque dice que cuando él soñó el otro sueño, ahora el otro sueño, mira lo que dice, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, padre y madre, y las estrellas, sus hermanos, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Saben? Ellos habían entendido el sueño, pero no lo querían aceptar. Ellos entendieron lo que era el sueño de José, ellos vieron la interpretación clara, pero no lo quisieron aceptar porque José era el menor. José era el menor, y
Y ahora ellos dicen, ¿cómo es posible que el menor sea el que reine? ¿Cómo es posible que el menor sea el que marque el destino? ¿Cómo es posible que el menor sea el que marque la pauta? ¿Saben qué? Muchos de ustedes quizás son hermanos menores, pero son los que van a marcar el cambio de generación en su familia. Esto no se trata de primogenitura, esto no se trata de quién es el mayor, esto se trata de quién es el escogido. Y aquí en este caso el escogido era José. Quizás era el menos indicado, pero era el que Dios quería para marcar diferencia. Quizás yo era el menos indicado para marcar la diferencia en mi familia, pero yo era el que Dios quería. Quizás yo era el menos indicado, pero yo era el que Dios quería marcar. Porque muchas veces Dios va a coger al menos indicado para que la gente entienda que no se trata de Él, que se trata de Dios. Quizás tú eres el menor, quizás tú eres el que menos palabras tienes en tu casa, quizás tú eres el que diste el problema, pero Él es el que va a marcar la diferencia. Porque ahora cada vez que hay bendición en tu casa, estoy seguro que te llaman y dicen, oye, las oraciones que tú haces por nosotros, ¿verdad que se están cumpliendo? Las oraciones que tú haces, cada cosa que tú nos dices, las hemos visto cumplidas. Quizás tú eres el menor, quizás tú eres el menos indicado, pero eres el escogido para llevar a cabo el sueño de Dios para tu generación. Eres el escogido para marcar la diferencia, para marcar la historia de tu familia, porque de ti en adelante ya no habrá más brujería, ya no habrá más santería, ya no habrá más muerte prematura. De ti en adelante no habrá cáncer, no habrá HIV, no habrá enfermedad mortífera que pueda tocar a los tuyos, porque de ti en adelante se marca una cadena de bendición, se rompe una generación quizás de bendición para comenzar algo nuevo de Dios en tu vida. José era el hombre que iba a marcar una nueva generación de Jacob en adelante. Tú eres el escogido. Dios te puso la túnica, Dios te marcó con autoridad, pero sobre todas las cosas Dios te dio un sueño. Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen grandes sueños que aún no los han visto realizados y piensan que esos sueños se murieron. Pues déjame decirte que el sueño no está muerto, el sueño aún vive. Simplemente está dormido y hoy Dios lo va a despertar. Simplemente lo habías guardado en el baúl, pero hoy Dios te dice, coge el trumelo, desempolva el baúl, vuelve y levanta la tapa y retoma tu sueño, porque el sueño que viste es un sueño mío y yo te lo voy a hacer cumplir, yo te lo voy a manifestar. No importa dónde estés, el sueño de tu vida se tiene que cumplir. Ahora note bien que Dios le muestra a José la exaltación. Dios le dice, vas a gobernar, vas a triunfar. Tus hermanos, tu padre y tu madre se postrarán ante ti. Te voy a poner en posición de autoridad y de poder. Y ¿sabes qué bueno es? Que Dios siempre nos muestra la bendición, pero nunca nos dice la tribulación a través de la cual tenemos que pasar para llegar a Él. Porque Dios le mostró el sueño de poder a José, pero no le mostró la cisterna, no le mostró la casa de Potifar y no le mostró la casa. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué entonces Él muestra el sueño y no muestra la trayectoria? Porque si te muestra el sueño junto con la trayectoria, muchos de ustedes abortarían el sueño apenas antes de comenzar. Porque muchos no estarían dispuestos a pasar por la cisterna, por la casa de Potifar y por la cárcel para que el sueño sea cumplido. Así que ahora Dios le muestra a José la exaltación, pero no le muestra la tribulación que tiene que atravesar a través para poder llegar al sueño. Y es como yo digo muchas veces, Dios te muestra la gloria, pero no te muestra la historia. Porque si te mostraría la historia por la cual tendrías que atravesar, dirías, no Señor, no me hagas pasar por esto. Si yo supiera o hubiese sabido lo que tenía que atravesar para llegar a donde estoy hoy, créanme que le hubiese dicho, no estoy dispuesto a perder mi familia, no estoy dispuesto a perder mis hijos. Le hubiese dicho que no de primera instancia. Pero ¿sabes qué? Él me mostró la iglesia llena, Él me mostró filas, gente entrando, me mostró el auditorio que vamos a construir. Yo lo he visto, pero no me mostró que en el camino mis hijos se iban a ir. No me mostró que en el camino mi matrimonio se iba a destruir. No me mostró que en el camino iban a hablar de mí, que iban a vituperar, iban a estar calumniándome. Él no me mostró eso, porque Él sabe que en la primera instancia le hubiese dicho, no estoy dispuesto, Señor. Y muchas veces Dios te muestra el sueño, pero no te muestra el camino hacia Él, porque saldrías corriendo. Así que Dios le muestra el sueño a José, pero no le muestra la trayectoria. Pero cuando le mostró el sueño que Él le mostró a José estaba bien claro en su mente. José tenía certeza, convicción de que aquel sueño era un sueño de Dios. Y ahora José dice que
que cuando sus hermanos lo vieron a la distancia, sus hermanos estaban apacentando. Y dice que cuando José venía, dice que sus hermanos lo vieron a la distancia y dijeron: ahí viene el soñador. ¿Sabes por qué? Porque la gente que te vitupera aún reconoce tu estándar. La gente que te vitupera o que te odia aún tiene que reconocer quién tú eres. Ellos odiaban a José, no podían verlo bien, pero tenían bien claro que José era el soñador, que José era el marcado, que José era el escogido. Y ahora cuando José viene a la distancia, dice: ahí viene el soñador. Y dice que ellos conspiraron para matarle. Y cuando José llegó a ellos, ¿sabe qué? Dice que cuando José llegó a ellos querían matarle. Pero Rubén, uno de sus hermanos, dijo: no, que no corra la sangre de nuestro hermano sobre nosotros. Y dice que lo echaron a la cisterna y allí pensaron: ¿y qué hacemos entonces con José? Y pensando que hacían con José, Dios envió unos ismaelitas. Porque cuando tú estás en el peor momento, Dios no va a enviar a la persona que tú esperas. Dios va a enviar un ismaelita. Cuando Elías estaba en el arroyo, Dios no le envió una serpiente hermosa. Dios le envió cuervos para que lo alimentaran. Dios siempre va a usar cualquier cosa que es la menos que tú esperas para alimentar tu sueño, para poder hacer realidad el sueño que Él ha depositado en ti. Y ahora dice que venían los ismaelitas, pero me puse a estudiar y sabes que los ismaelitas, cuando tú lees historia, dices que ellos traían especies aromáticas, que ellos traían perfumes, porque el mercado de los ismaelitas era comprar especies, era comprar especies aromáticas, perfumes de diversos olores. Y ahora cuando vienen los ismaelitas, Dios le mete en la mente a los hermanos: vendámoslos a los ismaelitas. Pero ¿sabes qué? Cuando tú lees historia, los ismaelitas no compraban esclavos, no compraban personas. Lo que compraban era ¿qué? Especies aromáticas, perfumes. Pero entonces, si vamos atrás un poco, podemos entender que a José se le había puesto la túnica, tipo y sombra de la unción. Unción es el aceite de Dios. Y cuando tú estás ungido, a distancia tú hueles aceite fresco. Y ahora los ismaelitas ven a José, pero le dio un olor diferente a cualquier otra persona y deciden comprarlo. Pero antes de enviarlo, dice que los hermanos le quitaron la túnica. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te viste y la túnica te es puesta y pasa sobre tu cabeza, te podrán quitar la túnica, pero nunca te podrán lograr el sueño. Te podrán quitar el vestido, pero ya ese sueño está dentro de ti, ya esa opción está puesta. Tú me puedes desvestir, pero yo seguiré siendo el mismo ungido. Tú me puedes desvestir, pero yo seguiré siendo el José de Dios. Tú me puedes quitar la ropa, pero ya el sueño de Dios está dentro de mi vida. Y no depende de cómo yo esté vestido, depende de lo que... ¿Le gusta? Si ahora tenemos un José que le quitan la túnica, pero no podrán quitarle el sueño. Hay gente que te ha desvestido, hay gente que te ha operado, hay gente que ha querido manchar tu imagen, pero nunca podrán quitarle el sueño de Dios. Si el sueño de Dios está claro en ti, se tiene que cumplir. Y ahora vemos un José vendido por los ismaelitas. Bájame más un poco. Ahora vemos un José vendido a los ismaelitas y de camino a la casa de Potifar. ¿Saben? La cisterna tenía que estar vacía. La cisterna no podía estar llena porque José no podía morir. Cuando hay un sueño de Dios depositado en ti, tú eres inmortal. Cuando hay un sueño de Dios depositado en ti y el sueño aún no se ha cumplido, por eso usted ve que yo me monto en los aviones tranquilos. Y donde yo me monte, el avión donde yo me monte no se puede caer. Y si se cae, se podrá morir todo el mundo menos yo. Porque hay un sueño de Dios depositado en mí que todavía no se ha cumplido y Dios no deja sus sueños a mitad. Dios siempre cumple sus sueños. Tú eres un sueño de Dios y dentro de ti hay depositado un sueño de Dios. No importa lo que estés atravesando, lo que estás atravesando no es para matarte,
Es para despertar el sueño que hay en ti, para que avives el fuego, para que te mantengas firme y puedas entender que aún en medio de tus circunstancias, el sueño de Dios sigue vivo. Y ahora José es vendido a los ismaelitas. Y dice que lo llevaron allá. Y cuando le llevan, dice que lo venden a Potifar. Vaya conmigo. Capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio el amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo prosperaba. Todo lo que José hacía lo prosperaba. José estaba prosperando en la tierra de la aflicción. José estaba multiplicándose en el lugar donde lo colocaron, que no era el lugar donde se supone que él se multiplicara. Pero ¿sabes qué? Cuando el sueño de Dios esté en ti, no importa donde tú estés, te vas a multiplicar. Porque la semilla de Dios no depende de la tierra, depende del sembrador. Y muchas veces Dios te va a sembrar en tierra que tú no entiendes. Quizás hoy estés pasando por una escasez. Y digas, ¿qué es esto que estoy atravesando? Esta escasez, este momento difícil. Tranquilo, que de ahí te va a sacar Dios, porque no se trata del lugar donde estás, se trata de que hay un sueño de Dios en ti que se va a multiplicar. Estaba José ahora en la casa de Potifar, pero dice que todo lo que José hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque donde quiera que José fuera, se tenía que manifestar lo que él es. Lo que tú manifiestas no depende de tu entorno, depende. Ahora José estaba manifestando. ¿Qué estaba manifestando? Lo que él era. No donde él estaba, no la posición donde lo habían colocado. Él estaba manifestando lo que él era. ¿Y qué él era? Añadidura, multiplicación, elevación. Ahora José está multiplicando lo que él es. Cuando tú estás marcado por Dios y es un sueño de Dios en ti, tú vas a manifestar lo que tú eres, no lo que tú estás. Te pueden colocar en el lugar donde te coloquen, quizás te pueden descender de posición, pero donde llegues, aquí marcará la diferencia. Quizás no estás en el lugar en el empleo que quieres estar, pero allí vas a marcar la diferencia. Yo no sé cuántos de ustedes quizás son empleados y el jefe va a ustedes decirle, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cuántos tienen esa experiencia? Que usted es el empleado, que se supone que usted sea el que le diga al jefe qué hago, y el jefe le dice, oye, ¿cómo hago esto? ¿Sabe por qué? Porque usted está diseñado para multiplicar, para añadir, para guiar, para marcar diferencia donde usted esté. Y lo que usted sea no dependerá de su atmósfera, dependerá de usted. Lo pueden colocar en cualquier atmósfera y allí usted se va a multiplicar. Lo pueden sembrar en la peor tierra y allí usted va a fructificar. Allí usted se va a dar porque usted es el sueño de Dios y hay un sueño de Dios depositado en ti. Por eso José no puede morir. Ahora José está en la casa de Potifar. Y mira lo que dice. Dice que todo lo que hacía prosperaba. Y así halló gracia a José en sus ojos y le servía. Ahora mire, note bien. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su, diga conmigo, poder. Dios le da un sueño a José de poder en su tierra, pero se lo cumple en otra tierra. Muchas veces Dios te da un sueño y tú piensas que va a ser aquí cómodo, pero sabes que muchas veces los sueños de Dios es para moverte a otro lugar. Porque ahora el sueño de Dios, a causa del sueño de Dios, si usted no estudia la palabra, a causa del sueño fue que sus hermanos se airaron y decidieron conspirar contra él. Muchas veces el sueño de Dios te va a sacar de tu comodidad. Y ahí es donde muchas veces abortamos el sueño de Dios, porque pensamos que el sueño de Dios se tiene que cumplir en mi atmósfera, en mi entorno, donde yo conozco. Déjame aquí tranquilo porque aquí es que yo me sé manejar. No, Dios muchas veces te va a sacar de tu entorno y de tu lugar para que su sueño se cumpla. Y ahora vemos a José en una tierra que no es la de él, en lugar de servidumbre, pero con el sueño de Dios cumpliéndose. Porque aunque no estaba en su lugar,
Y aunque estaba en la casa de Potifar como servidor, como esclavo, tenía el poder. Y el sueño de Dios siempre fue para José poder. ¿Sabe qué? El sueño de Dios se va a cumplir, no importa la condición que tú estés. Porque ahora vemos a José en la condición de esclavo, pero con poder. Y muchas veces estamos en un lugar que no es el que queremos estar, que no es el lugar que es el adecuado, el lugar que quizás de nuestra predilección, y pensamos, no, pero aquí en el lugar que no es el lugar de tu predilección, Dios puede cumplir el sueño que Él puso en ti si el sueño se mantiene vivo, ardiente y despierto. Dios estaba cumpliendo el sueño que le había dado a José en la casa de Potifar, donde se supone que sirviera, ahora Él era el que mandaba. Donde se supone que Él fuera esclavo, ahora Él era el que decía. Que la gente se movía al tronar de los dedos de José. ¿Sabe por qué? Porque había un sueño de Dios depositado en José. Pero lo más importante de todo es que el sueño estaba vivo en José, no importando la cisterna o la casa de Potifar. Muchas veces los sueños de Dios en nosotros se mueren cuando llegamos a la cisterna. Pero ¿sabe qué? Yo predicaba en una ocasión y decía que cuando José cayó en la cisterna, yo estoy seguro que él miró las paredes hacia la cisterna y dijo: esto no se parece a lo que Dios me enseñó. Y como esto no se parece a lo que Dios me enseñó, yo voy a esperar, porque si esto no fue lo que Dios me enseñó, yo no puedo volver a esta cisterna. Y de momento cayó una sola. No veas que yo lo sabía. Porque cuando tú tienes claro el sueño de Dios y en las circunstancias que tú estás no se parece a lo que viste en el sueño, tú dices: no se parece a lo que viene en el sueño. Quiere decir que es cuestión de tiempo para que yo salga de este lugar. Quiere decir que es cuestión de tiempo para que se manifieste lo que ya Dios me mostró. Pero hay mucha gente que en medio de la cisterna deja caer el sueño de Dios, pero José nunca dejó caer el sueño de Dios. José mantuvo el sueño de Dios vivo a pesar de estar en una cisterna. Por eso lo tuvieron que sacar. Ahora lo llevan a la casa de Potifar, y allí en la casa de Potifar todo prosperaba, y dice que Dios le dio poder en la casa de Potifar. En el barrio dirían: Dios lo puso a bailar en la casa del tronco. Donde se supone que él fuera un esclavo, él era el que mandaba. Y yo imagino que todos los egipcios decían: pero nosotros somos egipcios, nos criamos en la casa de Potifar desde el principio, somos hijos nacidos en la casa. Y este hebreo llega y le dan la llave del carro, le dan la combinación de la caja fuerte, le dan la llave de la nevera. Yo me imagino que los egipcios estaban carcomiendo por dentro, decían: pero ¿cómo es posible? Yo no sé cuántos de ustedes han llegado quizás a un lugar, a un trabajo, a un empleo, y hay gente que lleva mucho tiempo ahí, pero de momento te dicen: vas a la oficina. Es que hemos considerado darle la posición de supervisor. Y cuando tú sabes cómo estar de supervisor, la gente dice: comienzan a comerse. Pero ¿cómo es posible? Si este hombre llegó los otros días, ¿cómo es posible que esté en esa posición? ¿Sabes cómo es posible? Porque el sueño de Dios se va a cumplir, no por el tiempo que tú lleves en el lugar, sino por la condición y por lo ardiente que el sueño de Dios esté en ti. Tú vas a marcar diferencia donde tú vayas. Pero ¿cómo es posible que no se supone eso si llegó los otros días? Y yo imagino que los egipcios decían: pero si este hebreo llegó los otros días. Ahora, ¿sabes qué? José tenía claro el sueño. Y ahora está en una posición de poder. Pero ¿sabes qué? Dice, versículo 6: y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia, como el pastor Jesús Figueroa. Eso no dice en mi Biblia, yo no sé en la tuya qué dice. ¿Qué dice la tuya? ¿Qué dice la tuya? ¿Cómo qué? La tuya no supone que diga tu nombre. Aprende a interpretar la Biblia. Y ahora dice que José era de semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Sabe qué me enseña eso?
que cuando el sueño de Dios comienza a cumplirse, el diablo se levanta. Porque ahora está José cumpliendo el sueño en tierra ajena, pero el diablo dice: espérate, el sueño de Dios se está cumpliendo. Yo pensé que el sueño se iba a morir en la cisterna, pero el sueño sigue vivo. Yo pensé que cuando llegara a la casa de Potifar, el sueño se iba a morir, pero el sueño lo estoy viendo como que resurgir, como que renacer, como que manifestarse. Y ahora el enemigo se levanta y dice que la esposa de Potifar le dijo: negro, baby, come on, let's do the twist. Pero ¿sabe qué? José tenía el sueño claro. Y cuando usted tiene el sueño claro, usted ha visualizado el sueño. Y lo que no está en el sueño, ¿qué usted hace? ¿Y sabe qué? Cuando vino el esposo de Potifar, le dijo: negro, vamos al mambo. Yo estoy seguro que José le dijo: negro, yo no te vi en el sueño. Porque hay mucha gente que el sueño comienza a cumplirse y se desenfoca y deja que se añadan cosas al sueño que no son parte del sueño. Cuando Dios comienza a cumplir tus sueños, tienes que estar atento. ¿Qué es lo que es parte de tu sueño? Porque vendrán cosas a añadirse que no son del sueño. Y si no tienes el sueño claro, puedes matar el sueño de Dios por coger algo que no estaba dentro del sueño. Y ahora José dice: no, yo en el sueño no vi ninguna mujer. Tranquila, tú no eres parte del sueño. ¿Y sabe qué? Dice que José echó a correr. Dice que salió corriendo. ¿Sabe qué me enseña esto? Que no somos supermanes. Que hay momentos en los que hay que... No, pastor, tranquilo, la secretaria está linda, pero yo sé controlarlo. Huye. No, pastor, yo oro, yo ayuno. Y cuando ayunas te da hambre y te vas a comer la secretaria. Corre. Hay momentos donde hay que correr. Hay momentos donde hay que huir. Hay momentos donde tú sabes que ese no es parte del sueño. Y yo prefiero que digan: aquí cogió un ungido, que aquí cayó un ungido. Porque hay gente que piensa que pueden soportarlo todo y se quedan ahí y caen. Pero José sabía que era el momento de qué? De correr. Hay momentos en tu trayectoria que tendrás que correr, que tendrás que dejarlo todo para que el sueño de Dios se cumpla en tu vida. Yo lo veo con José, con el sueño cumplido en una tierra que no era la de él, con poder, pero se levantó el diablo, la esposa de Potifar. Y dice que la esposa de Potifar conspiró contra él. Y dice que le dijo a Poti, el hebreo que pusiste a cargo de la casa trató de violarme. Sí, Poti. ¿Y sabe qué? Potifar conocía el corazón de José. ¿Sabe por qué yo sé que Potifar no le creyó a la esposa? Porque se supone, primero, que un eunuco en la casa de un principal tenía que estar castrado. ¿Para qué lo castraban? Para que el eunuco no tuviera relaciones con las concubinas del dueño de la casa o con las concubinas del rey. Así que por lo primero que yo sé que Potifar confiaba plenamente en José es porque estaba dentro de la casa y nunca lo castró. José estaba completito. Si no, la esposa no lo hubiese querido. Así que eso me enseña que Potifar confiaba plenamente en José. Lo otro que me muestra que Potifar nunca le creyó a su esposa es que se supone que aquel que atentaba contra la esposa de un principal, la pena era muerte inmediata. Y ahora Potifar dice que se enfureció. Pero cuando usted lee y denota el contexto, dice que se enfureció. Pero ¿sabe qué? Yo estoy seguro que se enfureció porque dijo: yo sé que esto no es cierto, pero voy a tener que actuar. Lo mismo pasó en el libro de Daniel, cuando el rey Darío dice que metió a Daniel en el foso, pero dice que no durmió esa noche porque le pensó. ¿Por qué? Porque él sabía que la acusación contra Daniel era falsa. Eso mismo pasó con Potifar. Cuando el sueño de Dios está en tu vida, la gente va a notar que tú eres diferente. La gente va a notar que tú no eres igual.
Y ahora dice que la mujer conspiró contra José. Potifar no le creyó a la esposa, créame. Por eso manda a José a la cárcel del rey. No lo mandó a la cuchara, no. Lo mandó a la cárcel del rey. Donde estaban la gente que venía de dónde? Del palacio. Por tanto, José en la cárcel del rey, ¿qué escuchaba? Lo que se hacía en el palacio. Y el palacio era el destino final de José. Allí era donde Dios le había mostrado. Así que ahora Dios lo lleva a la cárcel para que pueda escuchar cómo se opera en el palacio, para que vaya aprendiendo cómo manejarse en el palacio. Porque yo estoy seguro que allí estaban el panadero, el copero, pero también estaba el que limpiaba, también estaba el janitor. Dice que allí estaban ¿qué? Los presos del rey. ¿De qué se hablaba allí entonces? Del rey, del palacio, porque ellos no conocían otra cosa. Así que ahora dentro de la cárcel, José lo que está es que entrenando para el próximo paso. Hay muchos de ustedes que han caído en una cárcel y dicen, pero ¿por qué estoy en esta cárcel? Es que Dios te está entrenando para el próximo paso. Porque no estás en cualquier cárcel, estás en la cárcel del rey. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no fueron a cualquier desierto, ellos fueron al desierto de Dios. ¿Y por qué usted sabe que era el desierto de Dios, pastor? Porque en el desierto Dios los sustentaba. Cuando tú te metes en desiertos y no ves sustento, es que ese desierto es tuyo. Pero el desierto de Dios, en el desierto de Dios siempre habrá sustento. Y ahora Dios nos está metiendo a la cárcel del rey para que él pueda entender el modelo operacional que se lleva a cabo en el palacio. Pero mire qué cosa tremenda, que cuando lo meten a la cárcel del rey, mira lo que sucedió. 39, 21 y 23, mira lo que dice allí. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él diga, en la cárcel, pero con poder. Porque el sueño de Dios para José siempre fue poder, siempre fue gobierno. Y ahora José está en la cárcel, pero cumpliendo el sueño. Porque el sueño de Dios se va a cumplir, no importa donde tú estés. El sueño de Dios se va a cumplir, no importando donde tú puedas estar colocado. Ahora José está en la cárcel, pero con el cumplimiento del sueño, poder. Ahora José está en la cárcel, quizás no era el lugar donde él quería estar, pero era el lugar donde Dios estaba cumpliendo él. Porque muchas veces Dios te lleva a lugares que tú no quieres estar, pero es allí donde él va a cumplir el sueño. Por eso cuando él quiso trabajar con Abraham, le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Usted sabe que Abraham era un hombre próspero, tenía criados, tenía ganados. Yo estoy seguro que Abraham tenía una mansión, vivía cómodo, y Dios le dice, sal de tu comodidad porque voy a cumplir algo en ti. Muchas veces el sueño de Dios te va a sacar de tu comodidad, te va a sacar de lo que tú estás acostumbrado. Y ahora José está en la cárcel, pero cumpliendo el sueño. Yo prefiero estar en un lugar incómodo, pero cumpliendo el sueño, que en mi lugar de comodidad y con el sueño muerto. Ahora José está en un lugar incómodo, pero llevando a cabo el cumplimiento del sueño de Dios. Y dice que ahora le otorga el poder. Cumplimiento del sueño. En la cárcel, pero gobernando. En la cárcel, pero con poder. Y ahora dice que José, todo lo que hacía ahí en la cárcel, prosperaba. No creían que no era la mejor atmósfera, pero la multiplicación era evidente. ¿Por qué? Porque no se trata del lugar, se trata de ti. Se trata de lo que tú portas. Se trata de lo que tú crees que eres capaz de llegar a ser. Se trata de que tú tengas el sueño de Dios claro en tu vida.
Que no importa lo que puedas atravesar, tú digas, esta leve tribulación momentánea es nada para el peso de gloria que ha de manifestarse luego. Esta leve tribulación momentánea es parte del sueño de Dios para que se cree un peso de gloria en mi vida. Esta leve tribulación momentánea, estoy seguro que es el escalón al próximo nivel de Dios. José estaba claro de eso y nunca abortó el sueño. Y ahora en el versículo, en el capítulo 41, mira lo que dice. Capítulo 41, versículos 51 y 52. Voy a leer el 50, dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó al segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Nota bien que Dios le da 2 hijos. Uno se llama Manasés, Dios me hizo olvidar, y el otro se llama Efraín, Dios me multiplicó aún fuera de mi tierra, aún fuera de mi atmósfera. Porque sabes que cuando tú eres capaz de guardar el sueño de Dios aún en medio de la tribulación, Dios te hará olvidar lo que pudiste haber atravesado. Dios te hará olvidar aquello que pudiste haber atravesado, que marcó quizás tu vida, pero Dios te hará olvidar. Dice que Dios le hizo olvidar todo el dolor. Y ahora estaba viendo la manifestación de una generación que se estaba levantando de él, y Dios le hizo olvidar. Pero le dio otro llamado Efraín: Dios me ha multiplicado en la tierra de mi aflicción. Si José no hubiese guardado el sueño de Dios, Manasés no hubiese nacido. Si José no hubiese guardado el sueño de Dios, Efraín no podía venir a la realidad. ¿Saben? Muchas veces nosotros, cuando abortamos el sueño de Dios, matamos nuestra generación. Esto es profundo. Cuando tú abortas el sueño de Dios, tú no simplemente te estás matando a ti, estás matando una generación. Porque Manasés y Efraín no hubiesen nacido si José se hubiese mezclado con la esposa de Potifar. Manasés y Efraín no hubiesen nacido si en la cisterna José hubiese dicho: qué malo este Dios me dejó caer aquí. Manasés y Efraín no hubiesen nacido si en la cárcel él hubiese comenzado a quejarse. Pero dice que en la cárcel él trabajaba y todo lo que hacía prosperaba. ¿Sabe por qué? Porque José dijo: bueno, mientras estoy aquí, lo que voy a hacer es que trabajar y hacer lo que me corresponde hacer. Hay muchos de nosotros que en la cárcel nos sentamos a llorar. En medio de tu cárcel, trabaja. En medio de tu cárcel, haz lo que te corresponde hacer, porque es el paso para sacarle al palacio. Y dice que ahora nacieron Manasés y Efraín. Dios me hizo olvidar y Dios me multiplicó en la tierra de mi aflicción. Ahora miren esto. 42 versículo 9. Dice que los hermanos se le aparecieron a José. Y cuando los hermanos se le aparecieron a José, dice que él los reconoció. Y mira lo que dice aquí: entonces se acordó José de los sueños. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Entienda bien este versículo. Dice que Manasés le hizo olvidar. Pero cuando ve a sus hermanos, dice que él se acordó del sueño. Quiere decir que Dios le hizo olvidar todo menos el sueño. Y hay momentos en tu historia que tendrás que olvidarte de todo, pero no te olvides del sueño. Dice: y se acordó José del sueño. Olvidó la cisterna, olvidó la casa de Potifar, olvidó la cárcel, pero se acordó del sueño. ¿Qué te quiere decir Dios hoy? Olvídate de lo que atravesaste. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Hoy acuérdate del sueño. Lo que quedó atrás
ya pasó. Hoy, acuérdate del sueño. Dice, y se acordó José del sueño. ¿De qué te estás acordando hoy? ¿Del divorcio? ¿De qué te estás acordando hoy? Ay, pastor, cuando aquel hombre me maltrataba. Ay, pastor, si usted viera a mi hijo, ¿de qué te estás acordando hoy? Olvida eso y acuérdate del sueño. Si hoy yo tuviera en memoria las cosas que pasé, estuviera en depresión, estuviera bebiendo snacks o cualquiera de estas pastillas para mantenerme dormido. Pero ¿saben qué? Se lo digo como dice el gran profeta, lo digo, como dice el gran profeta Daddy Yankee, lo que pasó entre tú y yo. ¿Quién es ese profeta? Lo que pasó, pasó. No tengo memoria de lo que pasó, tengo memoria y estoy viendo el sueño claro. Tengo memoria y estoy viendo, tengo certeza de que el sueño de Dios era necesario que yo pasara por la cisterna, que yo pasara por la casa de Potifar y por la cárcel para ver el cumplimiento. Para saber qué, encontrar una definición más de José. Mira esto, José también significa soñador. José también significa precursor. Y José también significa el que preserva. ¿Y por qué le dan estas definiciones al final? Porque ahora quiero entrar en lo que es el soñador, en lo que es el precursor y lo que es el que preserva. Versículo 41, capítulo 41, versículo 51 y 52, Manasés, Efraín, capítulo 43, versículo 30 y 31. Mira lo que dice allí. Los hermanos están allí con él y José los reconoce. Y ahora mira lo que dice. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Ahora José significa soñador, José significa precursor, pero también significa el que preserva. Y ahora José dice que no pudo contenerse. Pero ¿sabe qué? Cuando no pudo contenerse dice: y buscó donde llorar. Hay muchos de nosotros que estamos pasando por situaciones difíciles y lloramos frente a nuestros hijos. Y lloramos frente a la gente que no tenemos que llorar. No es que no llores, es que busques donde llorar. No te mientes que José no lloró delante de sus hermanos. Dice, y buscó donde llorar. Y fue a donde, a su recámara. Y luego que fue a su recámara y lloró, dice, y se lavó su rostro y se contuvo y volvió a salir. ¿Saben qué? ¿Saben dónde fallamos muchos de nosotros los padres? Porque si usted es un padre, usted es un precursor. Usted es el que marca el curso y abre camino a su generación. Si usted es un padre, usted es un preservador, porque se supone que usted preserve a sus hijos. Por tanto, tenemos que saber dónde llorar. Los problemas del matrimonio no se lloran delante de los hijos. Los problemas financieros de la casa se lloran en la recámara, en secreto. Pero luego nos lavamos el rostro y salimos y decimos a los nenes: tranquilo, todo está bien. Tranquilo, esto está marchando. ¿Sabe qué? Cuando en mi matrimonio hubieron momentos que no había ni siquiera para comer, pero mis hijos siempre comían. Y muchas veces yo me acosté sin comer. Yo y mi esposa nos acostamos sin comer, pero mis hijos siempre comieron. Nunca se tuvieron que enterar que nosotros nos acostamos sin comer. Hay momentos donde tú tienes que buscar dónde llorar. Que tus hijos no te vean llorando, que tus hijos no te vean ahí caído, porque tú serás el ejemplo de lo que ellos serán.
Mire, yo tengo familias aquí que yo les puedo hablar. ¿Tú sabes por qué yo sé que Génesis va a ser una campeona? Porque tú y tú me han pasado. Lloran en el cuarto, se lavan el rostro y Génesis siempre tiene lo que necesita. Lo de Génesis siempre aparece, siempre. Nos lavamos el rostro y la nena no se tiene que enterar de lo que pasó. ¿Saben por qué yo sé que Carla y Cristian? Porque hay momentos que ustedes han pasado, se trancan en el cuarto y lloran. Venga, abrazo, beso. Muchas veces abrazamos y besamos, pero por dentro queremos llorar. Pero qué bueno que podemos buscar un lugar, una recámara donde llorar, lavarnos el rostro y salir a manifestar lo que creemos y no lo que estamos viviendo. Porque cuando tú le muestras a tus hijos lo que tú crees, tus hijos creerán contigo. Y tus hijos harán y serán lo mismo que tú eres. Ahora, si tus hijos te ven llorando en todo momento de aflicción, cuando a ellos les llega un momento de aflicción, ¿qué tú crees que harán? Llorarán igual que tú. Llorarán igual que yo. Dice que José no pudo contenerse. Hay momentos donde no te vas a poder contener y tienes que llorar. No hay nada malo con llorar. Salmo 126, versículo 5 dice: los que sembraron con regocijo segarán. Llora, pero para adelante. Llora, pero siembra. Llora, pero haz lo que tienes que hacer. Llora, pero de aquí no me saca nadie. Yo sé lo que yo he creído. Estoy llorando, pero yo sé que voy a cosechar lo que yo. Dice que José no pudo contenerse, pero él buscó donde llorar. No llores delante de tus hijos. No dejes que se enteren lo que está pasando. Pastor, pero que concientizarlo, porque me piden algo y yo no tengo para dárselo. Explícale. Ahora no hay, pero en estos días te lo traigo. Papi, quiero. De hecho, tú no ves que no hay ni un peso en la cuenta. Estamos pegados, estamos a punto de morirnos. El nene va a decir: ya te Dios, estoy contigo. Señor, donde tú me enviaste. No es que tú no le digas al niño lo que está pasando, es que sepas cómo decírselo. Dice que José no se pudo contener, buscó y fue a su recámara. ¿Saben qué? Muchas veces yo lloro en mi recámara y aquí vengo. Sobre la que me se tiran los micrófonos y me exalto, pero no es siempre. Muchas veces yo tengo deseos de llorar y les estoy predicando un mensaje y usted dice: ¡wow! ¡Qué mensaje te tiró el pastor! Pero cuando me voy adentro, Carlos, José, ¿qué hacemos? Lloramos juntos, porque ellos son los que lloran conmigo. Entonces el pueblo me ve y dice: ¡wow! ¡Qué bonito ese pastor! ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo que llorar en público, yo tengo una recámara donde llorar. Así que es importante que sepamos dónde ir a llorar. Ahora mira esto. Termino ya. Génesis 45, versículos 5 al 8. Le dijo José a sus hermanos: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales se habrá arada y ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y por gobernador de Egipto. Mira lo que le está diciendo José: no lloren, no se aflijan. Ustedes fueron el instrumento para que el sueño de Dios se cumpliera. Ustedes no me vendieron, fue que Dios me envió. Ustedes no me echaron, fue que Dios me trajo aquí. ¿Saben qué? Hay muchas cárceles, muchas cisternas, muchas casas de Potifar, que no fue que nadie te empujó, fue que Dios
te llevó allí. Eso es lo que me enseña entonces, es que siempre tienen que haber hermanos que me empujen a cumplir el propósito. Siempre tiene que haber un Judas que te lleve, porque sin Judas no hubiese habido crucifixión. Y ahora los hermanos de José lo que hicieron fue empujarlo al propósito. Pero José estaba bien claro dentro y dice: mire, no se aflijan, no lloren ni se entristezcan. Ustedes no me vendieron, ustedes no me quitaron la túnica. Era el plan de Dios, porque el plan de Dios era que yo viniera delante de ustedes, porque ahora hay hambre en la tierra, pero yo tengo abundancia. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú vas a ser el preservador de tu generación si sabes guardar el sueño de Dios muy dentro de ti. Y cuando el sueño de Dios está muy dentro de ti, van a venir generaciones que van a decir: oye, esto que tengo es por causa de mi abuelo, esto que tengo, oye, lo aprendí de mi abuela, de mi abuelo. ¿Sabes que van a venir generaciones que van a decir: este ejemplo, lo que yo soy hoy, lo aprendí? Tú eres preservador.